Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de política en América, de los procesos electorales que están próximos a desarrollarse, de cómo están los mercados, de cómo se está preparando el mundo para las grandes transformaciones que llegan en este 2024 en las democracias. Nuestros invitados de hoy, el doctor Nelson Ávila, un hombre ducho en temas financieros y económicos y actual precandidato presidencial en el país. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, amigo. Siempre es un honor estar con usted. Y le damos por su periodismo incisivo, muy bien informado e investigativo. Yo creo que es importante. Muy bien, gracias, doctor. Ya vamos a estar en detalle. Vamos a arrancar con la elección de Venezuela. Usted fue catedrático en una prestigiosa universidad en Maracaibo. Sí, dirigí, como decía, un programa, en realidad fue el primer programa de postdoctorados en todo Venezuela, que se inició a través de la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Y también fui miembro del comité académico del doctorado en ciencias económicas de la misma universidad, e internacionalizamos estos programas en Colombia, Nicaragua, El Salvador y Honduras. ¿Qué año fue? Iniciamos en el 2011 y terminamos, si no mal recuerdo, cerca del 2018, antes de la pandemia. Es decir, ya se conocía mucho de Chávez y de Maduro. Sí, viví también múltiples experiencias de esa naturaleza, políticas de Estado, de esa naturaleza, y discutíamos con muchos de los profesores de la facultad sobre esos temas. Sin duda. Muy bien. Claudio Coloma, es un placer saludarlo, doctor en teoría política, ciudadano chileno, es investigador de la Universidad de las Américas. Claudio, un placer saludarlo. Buenas noches en el invierno de Chile, con mucho frío. Bienvenido nuevamente al banquillo. ¿Qué tal, Rosendo, Nelson? Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo está América del Sur? ¿Cómo se están viendo los cambios que se registraron recientemente en Argentina, donde la derecha tomó el mando? Lo que ha ocurrido en Bolivia recientemente, que no se puede dejar de lado. Las políticas de Lula con recomendaciones en las últimas horas a Maduro. ¿Cómo están reaccionando frente a ese proceso electoral que de pronto se está convirtiendo en uno de los más seguidos, no solo de América, sino del mundo? Claudio. Mira, hoy día hay gran expectación, diría yo, por lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esto debido a un contexto muy particular. Los países sudamericanos han recibido, y esto no les debe extrañar, una gran cantidad de inmigrantes desde Venezuela en la última década. Y naturalmente que eso tiene cosas naturalmente que positivas, pero otras no tanto, debido a que hay una inmigración legal, hay una inmigración bien intencionada, pero también ha habido un aumento de presencia de bandas criminales transnacionales, muchas de ellas con ciudadanos venezolanos, que se aprovechan de la porosidad de nuestras fronteras para poder penetrar y llevar a cabo sus actividades. Entonces, sociedades como las nuestras, la chilena, en Perú o cualquier otro país del Cono Sur, digamos, naturalmente que viven situaciones bastante desafiantes, y por lo cual se mira la elección presidencial venezolana con bastante expectativa, principalmente porque el nuevo gobierno que asuma va a implicar que los países ya, los gobiernos establecidos en el resto del continente van a tener que abrir canales diplomáticos. Por ejemplo, en la eventualidad que gane María Corina Machado. Sí, observar tanto estas elecciones dará la garantía de respeto a la expresión del venezolano, o todos estos últimos acontecimientos que hemos registrado, porque ahora por más censura que se quiera poner a un evento de tal magnitud, siempre hay informaciones que surgen. Y planteo esto por lo que ha dicho el presidente Maduro Moros, que correrá la sangre si él no gana.
un término que ha generado incluso la reacción de líderes de América del Sur como el expresidente Fernández, el presidente Lula da Silva, que por cierto hoy ha confirmado más temprano que ya no va a las elecciones, aun y cuando él en su momento tuvo toda la intención de asistir como un observador prestigioso a este proceso del domingo. Mira, imposible darte una respuesta taxativa. La clave está en poder observar cuál va a ser la conducta, el comportamiento del presidente venezolano y su régimen ante los resultados. Y con esto te quiero decir o plantear dos escenarios. El escenario de una derrota y observar cómo va a ser la conducta del gobierno en un escenario de derrota para el oficialismo, pero también observar el comportamiento en una victoria, porque lo que tenemos hoy día es, y el gran desafío que tiene la oposición actualmente es poder estar presente en la mayor cantidad de mesas posibles para garantizar el prolijo conteo de los votos. Entonces, tienes dos escenarios. O gana fácilmente en la derecha y vemos cómo va a actuar el gobierno de Maduro, o hay un resultado muy reñido con victoria de Maduro, pero con un trasfondo del conteo de votos. Entonces, no te podría, por ejemplo, decir que el gobierno de Maduro se va a comportar de una manera X, pero sí hay que estar muy pendientes respecto a estos dos escenarios que te estoy planteando. Ya vamos a seguir, Claudio. Doctor Ávila, usted que ha vivido directamente estos procesos en este país caribeño, ¿cómo puede cambiar el comportamiento del venezolano justamente para este proceso después de tanto cuestionamiento a los procesos electorales, sobre todo en los que ha participado Maduro? Vea, en toda América Latina y el Caribe hemos pasado a una especie de degradación de lo que es el fenómeno de lo político. ¿Qué significa esa degradación? Que en infinidad de países no se respeta la voluntad popular. Y la voluntad popular se irrespeta a través de los fraudes electorales. Esos fraudes electorales se han hecho desde estructuras de poder y también desde estructuras que pretenden alcanzar el poder. He ahí también el problema. ¿Cuál es su concepción del poder? ¿Y cuál es su concepción de la política? Y por eso quiero ubicar el tema que en América Latina hay presidentes en la historia que sí han demostrado que son, en mi opinión, coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Uno de ellos es el expresidente Mujica, del Uruguay, y el otro es el presidente Andrés Manuel López Obrador, me explico. Se correspondieron exactamente con garantizar procesos electorales basados en la voluntad popular. Hay otros países en los cuales eso no ocurre. En Honduras tuvimos un presidente el 2013 y el 2017 y desde los Estados Unidos, no desde la institucionalidad electoral hondureña, se nos informa que el señor perdió las elecciones, ambas, pero fue presidente. ¿Me explico? O sea, la pregunta es, en consecuencia, ¿cuál fue la oposición que ocurrió en Honduras frente a este proceso? ¿Por qué digo esto? Un paralelo. Ningún gobierno, estando en el poder, pierde una elección si hace lo que debe hacer. ¿Me explico? ¿Cuál es el imperativo categórico que debería hacerse? Es orientar los recursos hacia educación, hacia salud, hacia seguridad, hacia administración de justicia, también la creación de una sociedad transparente, etcétera, etcétera. En resumen, el problema cumplir con la propuesta de campaña. Cumplir con las propuestas de campaña y más allá de lo que significa la política. Porque aquí, en la mayoría de los países de América Latina y en el mundo, la política se ha confundido como en la especie de, yo diría, instrumento para que quienes tienen acceso al poder de los partidos políticos, ya sea personas disfrazadas de empresarios o de banqueros o de políticos, entre comillas, se apropien precisamente del presupuesto de la nación. Entonces lo que ocurre es, vea, en América Latina no existe una tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha. La tendencia que existe es la continuidad en los gobiernos que sí representan
lo que el pueblo espera. Es el caso de México, por ejemplo. Pero también la ruptura con aquellos gobiernos que consideran que no han estado a la altura. Fue el caso de Colombia, fue el caso del Perú, fue el caso del Ecuador, el mismo caso en Chile, pero también en Argentina, ¿me explico? Y entonces hay momentos en donde los pueblos tienen un hartazgo que inclusive se lanzan ante iniciativas que son diferentes, aunque no necesariamente representan la solución. Eso también está ocurriendo en América Latina. En consecuencia, las próximas elecciones en Venezuela, yo le puedo decir, las encuestas, obvio, si van financiadas por un sector, aparece sustantivamente ganando un sector. Si están financiadas por otro sector, aparecen también aparecen con un gran avance de esa estructura. Quiero decirle que en realidad yo tengo una aprehensión un poquito complicada sobre los resultados. Ahora, el 28, si se impone la oposición, yo espero que sea la civilidad o la civilización y no la barbarie la que se imponga. Si ocurre el fenómeno a la inversa, pues también tengo aprehensión. Y yo esperaría que en realidad sea la civilización que se imponga sobre la realidad. Y con lo que no conoce, doctor, de Venezuela usted, y viendo la imparcialidad más allá del sentimiento que se pueda tener por la oposición o por Maduro Moros, ¿cómo advierte la reacción del venezolano vista la situación que ha vivido y que ya Claudio la planteaba? ¿Es para tener una manifestación concurrida o con reserva por todo lo que se ha hablado? En mi opinión será altamente concurrida. Yo me arriesgo a decir que puede ser en la historia del proceso electoral en Venezuela de las más votadas. Si bien es cierto que a fines ha existido una migración sin precedentes. Sí, sin precedentes. Casi, venezolanos son aproximadamente 28 millones, si no mal recuerdo. Han salido más de 7 millones, dicen algunas estadísticas. Un porcentaje. Vea, en un país que, de conformidad con su riqueza, es el más rico de toda América Latina y el Caribe, le diré, es el más rico en petróleo. La disponibilidad de petróleo, según las reservas conocidas, para Venezuela es equivalente a más del doble del país que tiene más reservas petrolíferas en el Medio Oriente, como Arabia Saudita, sin considerar las enormes reservas que tiene a lo largo del delta del Orinoco. Estoy planteándole solamente las reservas conocidas, sobre todo en el lago de Maracaibo. Me explico. Segundo punto, tiene oro, tiene enorme cantidad de diríamos, una energía, una fuente energética que fue determinante en el siglo XX para el desarrollo industrial, que es precisamente el carbón. Tiene enormes reservas de esa naturaleza. Entre Brasil y Venezuela tienen el 60% del agua dulce. Me explico, estoy planteándole. Entonces, aquí, cuando el presidente Chávez salió, que fue también una votación sin precedentes, ¿no es cierto? En realidad fue por el hartazgo que tenía el pueblo venezolano de cómo el COPEI, como se conoce, o sea, los demócratas cristianos, o como la AD, la Acción Democrática, o sea, los socialdemócratas, de una u otra forma habían entrado también a procesos de corrupción. Pero toda nación, reitero, con el tiempo y todo gobierno se deteriora si no hace lo que debe hacer. Claudio, ese es parte del problema. Claudio, ¿llegó ese hartazgo ya al electorado venezolano o va a privar ese temor que hemos visto manifestado en todos los migrantes que a lo largo de los últimos años salieron en pleno régimen de Nicolás Maduro? Mira, lo que podemos ver a partir de las imágenes que llegan y que se transmiten a través de las redes sociales y de la misma campaña del candidato González, ¿no? Edmundo González, hay una gran cantidad de personas saliendo a las calles, a los mítines políticos para hacer campaña y para apoyar al candidato de la oposición. A mí me parece que el movimiento ciudadano, la efervescencia ciudadana por el candidato de la oposición, me parece, a mi juicio,
es mayor a la que vimos, por ejemplo, en la candidatura presidencial de Capriles, cuando compitió con Maduro por primera vez, cuando Maduro estaba candidateándose para ser por primera vez presidente. Que por cierto, Esa recordamos, elección Claudio, recordamos que esa fue una elección muy cuestionada y que el margen de triunfo de Maduro fue mínimo, fue apretadísimo. En esa elección la expectativa de un triunfo de la oposición era muy alta y el momento político que estaba viviendo la oposición en ese momento también era muy óptimo. La efervescencia era alta. Ahora, como te digo, yo no veo algo similar a esa elección como lo que estamos viendo hoy día. De hecho, yo diría que hoy hay mayor efervescencia, hay mayor expectativa, hay mayor deseo de poder establecer o decidir un cambio de gobierno y establecer un nuevo destino. Ahora, eso yo lo complementaría con otro elemento igualmente importante. Son cerca de 8 millones de venezolanos y venezolanas que viven fuera del país en este momento. Es decir, de esos 8 millones, saquemos a los menores de edad, hay una gran cantidad de mayores de edad en condiciones de votar y que no van a poder hacerlo producto de que el sistema electoral no ha establecido todos los mecanismos necesarios para que la gente pueda habilitarse para votar. Acá he conversado con personas que son de Venezuela y claro, ninguna de ellas, a todas las que le he preguntado, va a votar este fin de semana. Entonces, tienes un elemento muy importante que juega a favor de la oposición, que es la inmigración, que en su mayoría votaría por el candidato de la oposición, que se va a quedar sin votar. Entonces, todo depende de esto que estamos viendo, esta efervescencia, todo este respaldo que se ve en las calles, se manifieste en las urnas. Es decir, este es un proceso electoral que los venezolanos, con una gran cantidad de ciudadanos dispersos en países de América del Sur, en Estados Unidos, bueno, incluso aquí en América Central por los migrantes y otra enorme cantidad en el Reino de España, no votan. Esto es un proceso que en más de un 90% lo van a decidir los que están en Venezuela. Así es, así es. Y eso es parte de todas las limitaciones y el sistema establecido, el sistema electoral establecido durante la era Maduro, que naturalmente lo que se busca es jugar a favor de los intereses políticos del régimen que está en el poder. Ahora, para ponerte un poco en contexto eso, yo no demonizaría en excesivo al gobierno de Maduro por establecer estas prácticas. Me parece que la política respecto a incluir o excluir al votante nacional que está en el extranjero también es un debate que ocurre en las democracias más perfectas del continente o en las democracias más sanas del continente. En el fondo, lo que te trato de decir es que el cálculo electoral no es patrimonio de gobiernos autoritarios como el de Maduro, es patrimonio de la democracia en sí como régimen político. Muy bien, ya vamos a volver con nuestros invitados de hoy. Aquí en Al Banquillo nos acompaña desde Santiago de Chile el doctor Claudio Coloma y aquí en el estudio de TSI el doctor Nelson Ávila, precandidato presidencial de nuestro país. Ya volvemos. Seguimos Al Banquillo hablando de las elecciones en Venezuela. Nos hemos quedado con el tema del momento y vamos a hablar de Estados Unidos y también de Honduras, que está en proceso de convocar. Doctor, hay poco más de 21.500.000 venezolanos empadronados, o sea que pueden votar, pero muchos, ya lo planteaba Claudio, migraron y no van a poder votar porque el número de ciudadanos en el extranjero que pueden votar es apenas de 221.000. Esto no va a tener ningún tipo de incidencia. Visto este escenario, interrogante para Claudio y el doctor Ávila, ¿qué elementos van a ser fundamentales para motivar al elector a llegar a la urna? Porque cuando planteamos temas de que son radicales, hay radicales en ambos lados. Sí. El que apoya a Maduro, que es cerrado en su concepto, y también el que está del lado de la derecha, que es también cuadrado en su visión. Completamente. Y ese es el escenario lamentable que ocurre en muchas de las sociedades divididas.
sociedades separadas, ¿qué es lo que le genera mayor caos en las sociedades? Es el problema de Honduras también, sin duda alguna. Y lo que refiere el amigo Claudio, interesante, en Honduras la diáspora es casi el 20%. Honduras, un país de menos de 10 millones de personas y 2 millones aproximadamente, distribuidos entre Estados Unidos, España, México y Canadá, en su mayoría. Votan, y no votan. 20,000 como es, máximo. Porque el empadronamiento que hacen, en realidad lo hacen en función del interés partidario, no el interés de la nación. Pero violentan la Constitución de la República, porque fíjese que la Constitución habla del deber y el derecho de votar, ¿no es cierto? Del deber, pero no hace las condiciones para que se vote. Le voy a decir, ya se instauró un sistema cibernético en el cual usted puede pagar los impuestos por esa vía, ¿no es cierto? Hay un sistema electrónico biométrico por reconocimiento facial y reconocimiento dactilar en el cual usted puede pagar los impuestos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se aplica eso para los fines de votación y que todos los hondureños residentes en el exterior lo hagan de la misma forma, sin necesidad de ser empadronados? Basta con el hecho de que sean hondureños demostrado a través del documento de identidad. Ahí no es válida la tecnología en ninguno de los conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué no es válida? Porque saben muy bien. Y por eso, bueno, yo voy de precandidato presidencial del Partido Migrante Hondureño, saben muy bien que si eso ocurre, nosotros vamos a exigir que se vote biométricamente, siempre y cuando exista control, que sea auditable, me explico. Ay, porque lo hacen para fines tributarios y no lo hacen para fines electorales, porque saben que pierden con todos los hondureños residentes en el exterior y saben también que pierden con otros hondureños por acá. Entonces, las estructuras están hechas, y ese es el problema, para dividir las sociedades, no para unirlas. Y en el caso de Venezuela, tenemos en realidad una sociedad fragmentada. ¿Y cuáles serían los indicadores que usted dice? Bueno, aquí lo único sería la comunicación de los residentes en el exterior, como es el caso de Honduras, con sus residentes acá, que sus familiares les van a pedir que voten por donde de una u otra forma es la intención de ellos. Así ocurrirá en el caso de Venezuela, pero ellos no van a votar. Y es un porcentaje altamente significativo, ¿no es cierto?, de los venezolanos residentes precisamente en el exterior. Yo sí, por eso vuelvo a la aprehensión que yo tenía originalmente. La sociedad está tan polarizada, en realidad, que uno u otro pueden reaccionar con violencia. Y ese es el problema. Eso demuestra en realidad que de uno u otro no aplican la política y el poder como debe ser. Primer punto, la política es una ciencia basada en la ética y en la justicia. Es que hay ética cuando no se respeta la voluntad popular, por ejemplo. Entonces no es política cuando no se respeta la voluntad popular. Y el segundo elemento, vea, la, entre comillas, democracia, digo porque la democracia continúa siendo en muchos de los países del mundo una quimera, continúa siendo un horizonte, usted llega al horizonte y luego hay otro, ¿no es cierto? Hay dos conceptos que caracterizan la democracia, el derecho de votar y la libertad de elegir. Ambos principios, ambos elementos, derecho de votar, se le violenta, por ejemplo, a los hondureños residentes en el exterior, también se les está violentando a los venezolanos residentes en el exterior, ¿no es cierto? Se les está violentando porque no pueden votar por un mecanismo, un instrumento que es fácil ponerlo en ejecución. Estamos en el siglo XX, XXI, no estamos en el siglo XIX, precisamente. El otro es la libertad de elegir, imponen candidaturas. Y así ocurre en la mayoría de los países de América Latina, y muchos de los candidatos que aparecen como vencedores, aunque sea mediante el mecanismo del fraude, responden a los intereses de un pequeño grupo y no necesariamente de la nación en su conjunto. Por eso tenemos una América Latina que tiene todas las condiciones para ser una región altamente desarrollada, pero tiene en la conducción del Estado personas sin visión estratégica, sin compromiso con la nación, sin voluntad política para transformar la nación, sin conocimiento de lo que significa la política, que es crear civilización, no crear barbarie, y en la mayoría de los países lo que existe son escenarios de barbarie. Claudio, ¿se puede recuperar Venezuela? Y miremos todo el escenario de los partidos con opción a llegar al poder, repitiendo Maduro o llegando la oposición, con la riqueza que tiene esta nación sudamericana, que ya la planteaba el doctor Ávila. ¿Es posible que pensemos
en un cambio profundo aún y cuándo la puede seguir gobernando Maduro Moros? Esa es una pregunta compleja, para la cual tengo una respuesta poco convencional, pero que se basa en evidencia empírica. Efectivamente, Venezuela puede mejorar económicamente, hablemos, ¿no? Ahora, el mejoramiento o no de la economía venezolana y la rapidez con la cual esa economía puede crecer ahora y en el futuro no depende tanto del gobierno de turno, sino más bien depende de las sanciones estadounidenses en la economía venezolana. Es decir, nosotros nunca vamos a poder saber fehacientemente si el modelo de desarrollo venezolano era o no era exitoso, porque está la variable de la sanción estadounidense que ya lleva bastantes años, más de una década. Para prueba de lo que te estoy diciendo es que la economía venezolana para este año va a crecer en torno a un 8%. O sea, eso es una brutalidad, una brutalidad. La economía chilena, con todo lo desarrollado que es en el concierto latinoamericano, no va a crecer más de un 2%. O sea, crecer un 8% es enorme. Y gran parte de lo que explica esa explosión de crecimiento no es el gobierno de Maduro en sí mismo, es el retiro de alguna de las sanciones que Estados Unidos aplicó cuando la guerra en Ucrania comenzó, porque se necesitaba abastecer a los mercados de petróleo o de gas. Bien, ahora, habiendo dicho eso y considerando lo importante que es la figura de Estados Unidos para el desarrollo económico, el crecimiento económico venezolano, ciertamente que el fin del gobierno de Maduro y el establecimiento de un nuevo régimen democrático con la oposición en el poder haría que la economía venezolana incluso creciera un poco más, porque se retirarían el resto de las sanciones. Entonces, naturalmente que en ese escenario las expectativas para Venezuela son sumamente positivas. ¿Qué tanta influencia va a tener Estados Unidos, que por cierto está en proceso de cambio presidencial, que está generando también muchas alteraciones en la política estadounidense, viendo hacia Venezuela? ¿Qué tanto está influyendo ese proceso que ha venido insistiendo la Casa Blanca de apertura en la administración de Maduro? Desde que comenzó la guerra en el este de Europa, Estados Unidos cambió su tono con Venezuela. Si ustedes se fijan, ya no hay tanta denuncia ni demonización desde Estados Unidos hacia el régimen venezolano. Venezuela quedó en una especie de interreño, en un espacio político en el cual ya no es la dictadura violadora de derechos humanos, violadora de la libertad, pero tampoco es el parangón de algo positivo. Venezuela hoy día, para Estados Unidos, es algo que es mejor no tocar, porque se tuvo que llevar a cabo algo que contradice toda la diplomacia y política exterior estadounidense llevada a cabo en las décadas anteriores sobre el chavismo. Es decir, levantar las sanciones, porque hoy día hay una guerra en el este de Europa y Rusia nos está cortando los abastecimientos de gas y de hidrocarburos. Entonces, hoy día la influencia estadounidense en Venezuela, sin duda, es gravitante, es gravitante. Y por eso yo tengo expectativas como investigador y como analista internacional de saber si la economía ya está creciendo un 8% hoy día, ¿cuánto puede llegar a crecer con un régimen político distinto? Los países vecinos a Venezuela, que también tienen altos niveles de reservas de hidrocarburos, también están creciendo a tasas muy similares. Es decir, la posibilidad que tiene Venezuela hoy día de cambiar su régimen y con ello crecer económicamente, imagínate todo lo que puede redundar eso respecto a la inmigración. Yo aquí he conversado con varios inmigrantes y si es que las condiciones mejoran, prefieren volverse a Venezuela, porque están esperando eso, mejores condiciones y volver a su patria. Doctor Ávila, usted que es un experto en estos temas económicos, es un crecimiento que, como lo refleja Claudio,
¿Ha cambiado en parte Venezuela en los últimos meses, a pesar de ese constante flujo migratorio que vemos a diario hacia Estados Unidos? Porque es el destino final aún y cuando muchos se están quedando en México y los que tienen, hablando de recursos, van a Europa. Sí, sin duda. Vea, Venezuela tradicionalmente tenía un enorme error. El enorme error era que todas sus exportaciones y toda su actividad económica la fundó precisamente en la economía petrolera, esencialmente. Y era altamente importador. Prácticamente la capacidad industrial o la capacidad de producción interna fue más bien sustituida, yo diría, sobre todo, eso ocurrió desde que se descubrió ese petróleo a fines de la década de los 30 y se convirtió más bien en una sociedad importadora. Y eso le ha creado problemas. El otro problema, en realidad, y como muy bien lo dice Claudio, hay que verlo desde la perspectiva geopolítica. Usted sabe muy bien que la guerra entre la OTAN, porque no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN contra Rusia. Pero ya se sabe muy bien, y sobre todo las declaraciones, que es el otro punto que da precisamente en el caso de Trump, si él dice, si llega a ganar, ¿no es cierto?, cuál es su visión con respecto a esa guerra, pero todos sabemos muy bien que la guerra hay un desequilibrio y es un desequilibrio que no necesariamente le es favorable a la OTAN, al contrario. Entonces tiene que cambiar la estrategia y sin duda alguna todas las disposiciones y todas las regulaciones que había contra Venezuela, entre ellas el uso de las reservas internacionales. No se le olvide a usted que durante un periodo también se impuso, hablemoslo claro, un presidente de dedo, ¿no es cierto?, que solamente funcionaba a nivel internacional, Guaidó, y le dieron acceso al uso de los recursos de Venezuela, que eso es parte, obvio, hablemoslo claro, de la tragedia de cómo se utiliza la riqueza de unos países decidida por otros. Eso no es correcto dentro de todo esto. Pero el escenario, en consecuencia, es que gran parte de la gente, en mi opinión, está apostando a una regularización del modelo económico y del modelo político. Y el problema no es en cuánto se crece, el problema es dónde se crece. Me explico, dónde se crece. No es lo mismo que usted crezca en los sectores financieros o en el sector de infraestructura, a que usted crezca en el sector de la industria manufacturera o en la industria de o en la producción agropecuaria o en la industria de la construcción. ¿Y puede venir esa apertura de mercados para Venezuela, independientemente de quién tome el mando en los próximos meses? Yo creo que sí, por una sencilla razón, por una explicación geopolítica y al mismo tiempo que tiene que ver con la importancia que tiene el consumo del petróleo en los Estados Unidos proveniente de Venezuela. Todos sabemos que es un porcentaje altamente significativo que utiliza los Estados Unidos del petróleo de Venezuela, les adquiere petróleo para poder hacer funcionar también su propio mecanismo. Y el segundo es cómo va las elecciones en los Estados Unidos, pero fundamentalmente también cómo se definirá la guerra finalmente en Ucrania, entre la OTAN y Rusia, en donde Ucrania es el centro de operaciones, es el que pone a los muertos. Y el mercado centroamericano, ¿cómo puede verse beneficiado? Porque ese es otro punto. Nos vamos a ver beneficiados enormemente. A establecer en el aprovechamiento de relaciones. Sí. Maduro tiene cercanía con la administración de nuestro país. Sí. No lo podemos desconocer. Sí. Tienen una relación. Y está también la otra posibilidad, porque si bien Estados Unidos ha iniciado ese diálogo con Maduro en algunos temas, como señalaba Claudio, está claro que el norte ve mejor la oposición en Miraflores. Sí, desde esa perspectiva, y yo esperaría inclusive que independientemente de cuál sea el resultado, que se quiten las sanciones para Venezuela, por una sencilla razón, porque en realidad estas sanciones más bien lo que hacen es penalizar a los pueblos. La fuga de estos 8 millones de venezolanos de territorio venezolano es corresponsabilidad internacional y es corresponsabilidad interna también, ¿no es cierto? Internamente si no se hicieron las cosas como se debía y externamente porque, obvio,
al impedir que un país tenga acceso a todos sus recursos, entonces genera mayores condiciones de pobreza. El que pierde finalmente es el mismo pueblo. Y ahí es donde deberíamos ser completamente coherentes entre el discurso que hablamos sobre promover la democracia y el respeto a la soberanía de las naciones, sin duda, y luego el interés geopolítico que existe en algunos casos. Yo sí esperaría, por eso decía, tengo aprehensión sobre el hecho de que se puede generar violencia independientemente de los resultados. Yo espero que eso no ocurra, pero eso depende de la madurez tanto de los políticos del gobierno del presidente Maduro, como al mismo tiempo de los políticos de la oposición. Evitar que pueda ocurrir un baño de sangre, a lo cual yo entiendo las reacciones del presidente Lula, entiendo las reacciones también del expresidente de Argentina, Fernández, entiendo también las reacciones de diversos espacios que se han generado, y veámoslo como esas declaraciones que no tienen el objetivo de inmiscuirse en los asuntos externos, sino que en plantear más bien un criterio de humanidad y el respeto de la voluntad popular. Muy bien, el doctor Nelson Ávila y el doctor en teoría política Claudio Coloma al banquillo. Vamos a la pausa. Estados Unidos también entra en una recta final de elecciones. Aquí sí se dictan muchas pautas para los países del mundo, no solo de la región, con los ocupantes de la Casa Blanca. Ya analizamos este tema aquí hoy en El Banquillo. Seguimos al banquillo. Doctor Claudio Coloma, en 100 días Estados Unidos también va a elecciones. Y es un proceso electoral atípico que se presenta en este 2024. Hubo cambio dentro del postulado demócrata. Ahí o gana Donald Trump o triunfa eventualmente Kamala Harris si ella es la nominada. Parece que será ella, más allá de la convención en el mes de agosto. ¿Tiene tiempo aún para revertir los números que hemos estado observando en los estados claves en esta elección del 5 de noviembre, Claudio? Mira, desde la renuncia del presidente Biden a la carrera presidencial, la precandidatura de Kamala Harris ha avanzado bastante rápido. Yo tenía hartas dudas respecto a cómo iba a evolucionar su precandidatura, pero a lo menos por la información que recibimos de la prensa estadounidense, su posicionamiento se está consolidando paso a paso. La única razón de que Kamala Harris no llegue al ticket final es que ocurra algo completamente extraordinario que esté fuera de cualquier elemento de previsibilidad. Bien, todo parece indicar que sí. Ahora, otra cuestión es el tiempo. Kamala Harris tiene muy poco tiempo para poder instalarse como una candidata competitiva a Trump. Y en ese sentido, lo que juega en contra de Kamala es que ella va a ser oficializada en la eventualidad que sea, pero la convención demócrata es en aproximadamente un mes más. O sea, en un mes más, Harris va a ser la candidata oficial del Partido Demócrata en la eventualidad que sea. Es decir, tienes este mes de pre-campaña que de cierta forma es una posición muy incómoda para Kamala Harris, porque es la candidata, pero al mismo tiempo no es candidata, no es oficial. Y eso es una pérdida de tiempo valioso. Ahora, otra cosa que también me ha llamado profundamente la atención desde la renuncia de Biden es que la vicepresidenta se nos está presentando como una candidata bastante atípica para el establishment estadounidense. Veo a Kamala Harris como una persona que no proyecta una imagen masculina del político. Hillary Clinton, a pesar de ser mujer, tiene una performance política bastante masculina. Kamala Harris la veo con una identidad mucho más femenina. ¿Qué trato de decir con esto? Es una persona que es bastante afable, rompe con los códigos de comunicación tradicionales del político tradicional, es bastante cercana con la gente, se ríe, los republicanos se mofan harto de su facilidad de risa,
pero si la sabe ocupar bien la risa en su campaña, naturalmente que eso puede generar o ve un potencial de conexión con el votante y el ciudadano promedio que puede ayudarle a revertir su desventaja que tiene hoy día en comparación a Trump. Lo que te trato de decir es que todo está por escribirse en la elección presidencial estadounidense. Yo no daría por ganado a Trump al día de hoy, independientemente de que esté encabezando las encuestas. Todo va a depender de la campaña y de cómo se diseñe la campaña de Kamala Harris. Veo potencial hasta el momento. El hecho de que en Estados Unidos, ese es el reflejo histórico de los procesos electorales, voten más las mujeres, y con el antecedente del proceso electoral entre Donald Trump, que va a tener una curiosidad para la historia política y democrática de los Estados Unidos, que puede ser el presidente 47 que enfrente en su oposición a una dama. Cuando llegó a Casa Blanca como el mandatario 45, enfrentó a Hillary Clinton. Y si vemos ese proceso, Clinton obtuvo más voto popular que Trump. El estadounidense en voto directo respaldó más a Clinton. ¿Puede presentarse nuevamente este fenómeno, a sabiendas que las mujeres son históricamente las que votan más, que tengamos un presidente en Estados Unidos que el voto popular no lo respaldó, pero el voto electoral por la estructura democrática del colegio electoral de Estados Unidos lo lleve nuevamente al Salón Oval, Claudio? Bueno, eso es una posibilidad tal como tú bien lo explicas, Rosendo. O sea, la conformación del colegio electoral para cada elección presidencial es algo que se conforma y se constituye de una manera distinta a el conteo de votos. Recordemos que Al Gore también perdió la elección de una manera bastante similar a la que tú estás describiendo con Hillary Clinton. Al Gore obtuvo más votos que George Bush a finales de los 90, hacia el 2000, cuando Bush llega a su primera administración. Entonces, el sistema electoral estadounidense tiene esas características y en ese contexto, ahí está el principal desafío de Kamala Harris. Te lo planteo de la siguiente manera. Trump tiene una adhesión muy fuerte en el Estados Unidos profundo, es decir, en el Estados Unidos donde yace la persona que no vive en la gran capital cosmopolita de la costa, ya sea de la costa del Pacífico o del Atlántico, sino más bien en esos estados que están en el centro de Estados Unidos, donde hay una población bastante más conservadora, que se autoidentifica étnicamente como blanca estadounidense y que responde a todo el mito o que vive en función de la fantasía de lo que significa ser americano, entre comillas. En esa población, Trump tiene un arrastre muy grande. Es una población conservadora, es una población machista, es una población que defiende el libre uso y tenencia de armas, etcétera, etcétera. Es una población que discrimina a las minorías. Y ese no es el Estados Unidos que solemos ver en la tele o en las películas. O sea, ese Estados Unidos de San Francisco, de Nueva York, etc. Ese Estados Unidos es sobre el cual Kamala Harris y el Partido Demócrata tiene posibilidades de ganar. Pero aun cuando obtengan más votos ahí, porque son los centros urbanos más populosos, naturalmente que la conformación de los colegios electorales se determina a partir de este Estados Unidos profundo, que juega un rol crucial en las elecciones. Doctor Ávila, el tema migratorio, sí, el tema económico y la seguridad, viendo los conflictos armados en esa área, son los puntos claves, nos plantean, para las decisiones políticas, y no solo en Estados Unidos. Ocurrió en la política de México, sí, está siendo el tema prácticamente para la política de nuestro país. ¿Qué visualiza de este proceso de los Estados Unidos en esta carrera final ya, con los demócratas sin candidato? Sí, sí. Bueno, sin duda alguna, en el caso del Partido Demócrata, el verdadero desafío es cómo pasar a tener el mayor voto popular, y coincido con lo que dice Claudio, en donde la mayoría demócrata se encuentra fundamentalmente en los estados más industrializados, me explico, o sea, más urbanos y todo lo demás. Luego en lo otro, Trump
en realidad ha explotado lamentablemente, enormemente, el racismo, la xenofobia. Y por eso vemos algo característico. ¿Cómo es que? Y ese es el punto. Una persona que va de candidato presidencial y que fue reconsiderado por la Corte Suprema de Justicia, en este caso, a través del este sector de la Corte Suprema de Justicia de New York, de 32 o 33 cargos. O sea, ¿cómo es que la ética política no se impone en el análisis del votante estadounidense? Dada la característica de que supuestamente se trata de una sociedad profundamente religiosa, ¿no es cierto? Hay una preeminencia de ciertos sectores, sobre todo conservadores, evangélicos, que apoyan fundamentalmente la candidatura de Trump. Y ese hecho es importante poderlo ver cómo también entonces él desarrolla también toda una estrategia antimigrante completamente, yo le diría, en las fronteras entre la xenofobia y el racismo, que a todas luces definitivamente debería ser una función, yo creo, condenable en toda esfera de la humanidad, y eso es importante. El otro punto, Trump, a diferencia de Biden, ya ha planteado también el tema del retiro en la guerra con Rusia. ¿Es cierto? Eso tiene varias interrogantes. También ha planteado una especie de un modelo económico en donde los Estados Unidos debería invertir fundamentalmente las empresas en territorio de los Estados Unidos, con lo cual es un poco contradictorio porque parece que él no entiende que, me disculpa, hay una diferencia entre el César y Calígula, ¿no es cierto? Ambos representaban los poderes del Imperio Romano, pero hay una diferencia entre el César, que expande precisamente desde, creo que fue el año 67 antes de Cristo, expande el poder de la Roma de esa época y no necesariamente contrae su poder a un Calígula que más bien destruye de una u otra forma los basamentos del imperio. Me explico, estoy haciendo una analogía entre Biden y Trump en este caso. Yo sí creo que en el caso de Trump, y puedo vaticinar que él ya llegó al punto máximo de su popularidad. Me explico. La diferencia entre Trump y Kamala Harris en este momento, yo entiendo, algunas encuestas la sitúan ahí a 2 puntos arriba, otras encuestas aparece como 2 puntos abajo, ¿no es cierto? Y aparentemente el promedio de los encuestadores es de eso, 2 puntos abajo, mientras ella todavía no es candidata, ¿me explico? Entonces, las posibilidades de crecimiento más bien yo lo veo del lado demócrata que del lado republicano. El lado republicano ya se expresaron al final, todos ellos en esa perspectiva, y yo sí podría decir que más bien la curva de popularidad y de voto popular irá por ese lado. Ahora bien, del lado demócrata. Ahora bien, el problema son los votos electorales. Solo ¿Tendrá capacidad el Partido Demócrata a través de Kamala Harris para, de una u otra forma, hacer que no solamente, yo sé que New Hampshire es determinante precisamente entre los estados que votan allí y normalmente son demócratas, ¿no es cierto? Pero tendrá la habilidad para que el resto de representantes de de este voto indirecto que ocurre en los Estados Unidos puedan apoyar finalmente la candidatura de Kamala Harris. Esa es la interrogante. Pero sí creo yo que con el voto popular, el nivel de saturación en el caso de Trump ya o queda estacionario en 0 o puede aumentar, en mi opinión, máximo 1 o 2 puntos. En el caso de Kamala Harris sí existe, en mi opinión, la posibilidad, sobre todo dentro de 70 días. O sea, después de que yo la observo, sin duda alguna, nominación. Y eso dependerá también de quién será la candidatura a la vicepresidencia que ella pueda también decidir, que pueda ser en un estado en donde tengan bastantes votos electorales determinantes. Muy bien. El doctor Nelson Ávila y Claudio Coloma al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos en la parte final. Seguimos al banquillo. Claudio Coloma, doctor en teoría política desde Santiago de Chile. El tema migratorio va a ser fundamental en la elección de Estados Unidos, sobre todo si vemos el papel que tienen muchos latinos, sobre todo latinos, en estados que pueden resultar claves en este proceso.
El tema de inmigración juega un rol central ya hace varios años en la política estadounidense. Personalmente no me gusta la expresión latino. Es como decir gente negra o gente asiática. Preferiría decir o latinoamericanos o gente inmigrante de otras partes del continente. Y sí juega un rol crucial en el entendido de, primero, la gente que llega desde el sur a Estados Unidos, en su gran mayoría, se caracteriza por ser votante de derecha. Es decir, muchas de esas personas vienen escapando, digamos, del régimen venezolano, o bien han sufrido las consecuencias del régimen cubano. Entonces, hay una gran cantidad de votantes provenientes de los países del sur que sí, efectivamente van a apoyar al candidato republicano porque como inmigrantes o hijos de inmigrantes, ellos se ven afectados por la llegada de nuevos inmigrantes. Eh, Trump ha sacado el tema de la inmigración en las últimas semanas de una manera bastante potente. Ha tenido una ofensiva política discursiva en torno a la inmigración. La semana pasada hizo mención a Bukele en varias oportunidades en función de representar en la figura de un político como Bukele el fenómeno de la inmigración. Es una forma, a mi juicio, bastante inteligente de traer al frente un tema sobre el cual la administración Biden no lo ha tenido como prioridad. La administración Biden hoy día, como tema central, es la guerra. Estados Unidos está en guerra con Rusia, está pendiente de la guerra en Medio Oriente y está pendiente en una suerte de guerra comercial con China sobre los semiconductores a través de Taiwán. Para Biden el tema de la inmigración no es tan importante. De hecho, el tema de la inmigración se lo dejó a Kamala Harris. Y Kamala Harris no sacó provecho de esa encomienda que le deja la administración Biden. O sea, esta va a ser tu agenda, sácale provecho a esto políticamente, porque yo me voy a dedicar y a encargar de la guerra junto a Anthony Blinken. Entonces, en ese contexto, digamos, de ineficacia política de la vicepresidenta estadounidense, Trump, la semana pasada, comienza una ofensiva retórica para abordar el tema. Y porque sabe que ahí hay un electorado potencial que lo va a apoyar a él en una gran proporción. Bien. Bien, gracias Claudio. Un fuerte abrazo hasta Santiago de Chile y siempre agradecido por sus participaciones. Doctor Nelson Ávila, ¿quién le conviene a Honduras? Siempre surge ese interrogante. ¿O demócrata o republicano? Yo le decía que César representa el Imperio Romano y Calígula también. O sea, priorizan sus intereses. Los hondureños, como todo el resto de América Latina y el Caribe, nosotros en realidad debemos pensar que somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Ahora bien, desde la perspectiva, si le parece, del deseo, pero también de algo objetivo, particularmente me parece que Trump ha desarrollado una xenofobia y un racismo sin precedentes. ¿Y por qué? Porque sabe que gran parte de los votantes estadounidenses, lamentablemente, son sumamente sensibles a ello, y sobre todo algunos estados en este momento que, derivado de la emigración que ha ocurrido desde América Latina, sienten ese problema como un problema muy serio, ¿no es cierto? No solamente los estados del sur, sino que también los estados del norte. Conclusión. Yo sí creo que en el marco del respeto también a esos derechos, yo me inclinaría sin duda alguna porque sea la presidencia del Partido Demócrata la que continúe en el poder en los Estados Unidos, haciendo la salvedad correspondiente, lo que significa exactamente para los intereses de los Estados Unidos, pero la necesidad de que seamos los hondureños los que resolvamos nuestros propios problemas a partir de nuestras propias fortalezas y de nuestras debilidades. Muy bien, gracias doctor. Mucho gusto. Muy amable. Y Muchas quedamos gracias. pendientes para un futuro, en otro diálogo, hablar mucho de economía. Tenemos lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no se ha revisado. Sí, completamente. Ha pasado ya más de un año y ahí tendremos oportunidad de hablar de la Ley de Justicia Tributaria. Y la necesidad de hacer un planteamiento estratégico para transformar Honduras, tanto el modelo económico como el modelo político que no funcionan en Honduras. Gracias, doctor. Claudio, un fuerte abrazo hasta la fría ciudad de Santiago.
Y siempre Gracias. un gusto conversar y ojalá nos encontremos en otro momento para analizar estos temas internacionales. Gracias, igualmente. Que estén bien. Muy buenas noches a ustedes por su sintonía hoy en Al Banquillo.